Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Bueno, tenemos el modelo de amplificador operacional. Tenemos como el símbolo como entrada no inversora, que es positivo, entrada inversora, que es negativo. La salida que se calcula por el VO, por la A por VD, ganancia diferencial por la diferencia de la parte positiva y la negativa. Tenemos el modelo ideal, que tenemos que el modelo ideal es un circuito abierto, que en el circuito positivo y en la parte negativa, por lo tanto la impedancia de entrada es infinita. El I más y el I menos es igual a 0. Y en la salida tenemos un generador de interacción interno que es por A por VD. Entonces el modelo de A entiende infinito. Modelo real, la A no es infinita y tenemos una impedancia de entrada RD infinito, diferente de infinito. Impedancia de salida RO diferente de infinito. Entonces también tenemos realimentación negativa. Si conectamos a la salida una red de alimentación como H, fuera que H puede ser una resistencia, un condensador. El amplificador funciona como un amplificador. La tensión de salida es A por VD. Despejando VD es igual a VO sobre A. VD cuando A tiene infinito, tiene que VD es igual a 0. Entonces eso quiere decir que la parte de voltaje negativo es igual al voltaje positivo. Entonces esto nos sirve para el análisis con amplificadores operacionales de ganancia. Tenemos el procedimiento, que es identificar los nudos, plantear ecuaciones matriciales y aplicar cortocircuitos virtuales. Tenemos el amplificador inversor. Tenemos el único nudo que es en la parte negativa, en la parte B, porque a la salida del voltaje del amplificador operacional no va a haber ningún nudo. Entonces planteamos la ecuación matricial y tenemos que U1 es sobre R1 más 1 sobre R2 por el voltaje VB es igual a la suma de corrientes conocidas VI con la corriente de entrada sobre R1 por la corriente de salida sobre R2. Entonces tenemos que la ecuación matricial es igual, aplicando el cortocircuito virtual, tenemos que V de salida sobre el voltaje de entrada es igual a menos R2 sobre R1. Los amplificadores no inversor, tenemos que es de la misma manera. En el nodo B aplicamos la ecuación matricial 1 sobre R1 más 1 sobre R2 por el voltaje VD es igual a voltaje de salida sobre R2. Y tenemos V2 sobre V1 es igual a 1 más R2 sobre R1. También tenemos amplificadores inversores. Entonces tenemos que es la impedancia de entrada aplicando el circuito virtual. Tenemos que la impedancia es igual a R1. Y en el siguiente ejemplo tenemos que tenemos conectado a tierra, es como un cortocircuito virtual, que la impedancia de entrada es igual a R1, porque R2 está circuitado. En el último caso tenemos que la impedancia es igual, que tenemos que un cortocircuito virtual, R1 es más el paralelo de R2 y R3. Amplificadores no inversor, tenemos que el circuito está conectado al lado positivo, entonces la impedancia de entrada es igual a infinito. En el segundo ejemplo tenemos que la impedancia de entrada es igual a R1 más infinito, que tiende a infinito. Cuando el último ejemplo tenemos que la impedancia de entrada es igual a R1 más R2.
La impedancia de salida es muy fácil, quiere decir que anulamos fuentes independientes, el URI conectamos a tierra, el VD, que es la diferencia de tensión entre positivo y negativo, va a ser 0, más el VD va a ser 0. Entonces tenemos que la impedancia de salida desde este punto hasta tierra va a ser 0. La impedancia de salida de un amplificador operacional siempre va a ser igual a 0. Entonces eso tenemos, y como conclusiones tenemos que el amplificador operacional funciona como amplificador si hay retroalimentación negativa. El método de análisis puede identificar los nodos del circuito, plantear la ecuación matricinal de nodos y simplificar la ecuación matricinal aplicando el cortocircuito virtual. Impedancia de entrada, amplificador inversor, cortocircuito virtual, amplificador no inversor. El circuito equivale al de la entrada no inversor, es un circuito abierto. La impedancia de salida es igual a 0. Muchas gracias.